Hola chicos, al habla Nelian. Ahora que ya he hablado sobre qué es, cómo se gobierna y cómo son las provincias de donde sale la carne de perdón, los valientes soldados del ejército imperial, empecemos a hablar de sus dioses y los cultos más grandes que existen en el imperio. El dios principal del imperio es Sigmar, sí, el mismo de Sigmierda. Pero por favor dejemos las pilas de excremento lejos, por favor. Antes he dicho que en todas las provincias Sigmar no es el dios principal, pero sí es el dios con más creyentes. Esto no significa que a los demás dioses no se les rinda culto. Toda persona que vive en el imperio sabe que a todos los dioses se les debe rezar y dar tributo. No importa si es un dios menor y aun si ese dios no tiene nada que ver con tu día a día. Si vives en medio de la ciudad y la única agua que conoces es la del pozo sucio de tu comuna, aún así le debes rezar a Manán, dios de los mares. O si eres un campesino en la comunidad más retrógrada del imperio y para lo único que has usado un libro en tu vida es de papel higiénico para emergencias en medio del monte, le debes rezar a Verena, diosa de la sabiduría. Si piensas que este tipo de comportamiento es irracional y se debe a una escasa educación de la población, lamento decirte que, bueno, sí, de hecho sí es verdad, bueno, pero hay una muy buena razón detrás de esto. A diferencia de este mundo, los dioses sí existen y si les rezas es probable que te ayuden con un milagro. Digo probable porque si rezas durante toda tu vida, ese milagro puede que se cumpla una vez durante toda tu vida. Pero hay algo que es más peligroso a que no se te cumpla tu deseo irracional y egoísta de que la cosecha de este año sea lo suficientemente grande para que alguien de tu familia no tenga que morir de hambre. Es que los dioses te castiguen. Puede que los dioses sean los complejos hijos de su putísima madre que no te van a ayudar jamás. Pero vaya y vea y no les rece y usted verá. Es más que seguro que los dioses van a hacer todo el esfuerzo que no pusieron en hacer tu milagro para que el infortunio caiga sobre ti o alguien de tu familia de una forma u otra. Bueno, tal vez no Chaya porque es incapaz de lastimar a alguien, pero Manan sí. Ese cabrón es capaz de cambiarte la tetilla izquierda por una sardina si ese día se siente especialmente creativo. Con el constante miedo y esperanza de una intervención divina, el culto a los dioses es algo que permea todos los niveles sociales en el imperio y en todos sus territorios. Los sacerdotes de cada culto son personas muy necesitadas e importantes, principalmente por ser capaces de manifestar milagros de forma más o menos constante. Los milagros siempre son eventos sobrenaturales que tienen que ver con el dios en cuestión. Los milagros de Sigmar, Ulrich y Mirmidia están enfocados en el combate, Chaya en la protección y curación, y así para cada uno. Obviamente hay milagros que son más útiles en ciertos escenarios. Pedirle un milagro a Verena o Mor si estás peleando contra un grupo de orcos en melee no te va a ayudar mucho. Pero estos dos dioses son increíblemente útiles para resolver crímenes o a deshacerte de no muertos. Sin tener en cuenta los cientos de deidades locales que hay en cada pueblo del imperio, existen 10 dioses principales en el panteón imperial. Empezando con Manán, dios de los mares y los ríos, responsable de toda la navegación sobre estos. Esto le da a Manán una gran importancia en el imperio, con su extensa frontera con el mar de Garras y los múltiples ríos que atraviesan el imperio, en los que viajan la gran mayoría de bienes y personas. Manán es conocido por dos cosas, su furia y ser muy temperamental. Como ya he dicho antes, si hoy Manán se levantó del lado equivocado de su cama en la disformidad y decidió que a tu barco se lo va a tragar un remolino en mitad del río más tranquilo de todo el imperio, pues te jodiste, hoy te vas a nadar con los peces. Sus sacerdotes tienen un trabajo realmente jodido. Su trabajo consiste en mantener a Manán tranquilo antes, durante y después del viaje. He aquí algunos de los mandatos de Manán. Obedece a tu capitán. No mates un albatros. Nunca silbes en una nave o en un templo. Silba suavemente cuando estés navegando para asegurar buenos vientos. No mires hacia el puerto después de partir. Llevar un gato a bordo trae mala suerte. Llevar un gato a bordo trae buena suerte. Como dije, lo tiene muy jodido. Además, solo para ser un poquito más cabrón, puede que mañana ningún mandato sirva, sino que al contrario, lo haga enfadar. Ahora seguimos con el dios que todos tenemos que encontrarnos en algún momento. Mor, dios de los muertos, los sueños y las profecías. Lejos de ser el dios más querido, Mor es el dios que todos van a necesitar por lo menos una vez en su vida. El trabajo de Mor es el de asegurarse de que las almas de los fallecidos vayan a su reino
a descansar y que se queden allí. Otro aspecto de Mor que es mucho menos conocido es el de los sueños y las profecías. Se dice que si Mor quiere comunicarse con algún súbdito, siempre lo hará en sueños usando señales sin sentido aparente. Estas señales deben ser interpretadas por un sacerdote de Mor para revelar el suceso que va a ocurrir. Eso suena muy conveniente hasta cuando vas al templo y cada sacerdote te da una interpretación totalmente diferente. Los templos de Mor tienen gran influencia y recursos. En un mundo repleto de guerras, pestes y los horrores del caos, solo para nombrar tres de muchas más cosas, la expectativa de vida en el viejo mundo no es precisamente alta. Un templo siempre está recibiendo cuerpos aún en tiempos de paz. Esto es muy importante porque debes tener en cuenta de que en este mundo también está la posibilidad de que un nigromante tome tus restos mortales y tu alma como parte de su ejército. Una pequeña aclaración solo para hacer el hecho más incómodo. Tu alma es raptada al reino de los muertos y esclavizada hacia tu cadáver, en una existencia desesperante y miserable hasta que el nigromante te deje descansar. Por eso, la nigromancia es el hecho más profano para el culto de Mor. Las almas de los muertos deben descansar para siempre en el jardín de Mor, y sacarlas sin permiso es el más grande sacrilegio. Por eso, algunos de los milagros de los sacerdotes de Mor están especializados en el exorcismo de los no muertos. Por esto, los magos de la Orden Púrpura tienen una gran afinidad con el culto y suelen trabajar juntos en el exterminio de vampiros y nigromantes. Para darle balance a las fuerzas que van en contra de los señores de la noche, el culto tiene su propia orden de caballería, la Guardia Negra de Mor. Antes, cuando hablé de Midland, nombré a los caballeros del Lobo Blanco y los caballeros Pantera. No voy a entrar en detalle de qué es una orden de caballería, pero sí voy a explicar a la Guardia Negra de Mor. ¿Por qué? Porque me parece la orden más genial de todas y punto. La Guardia Negra es una orden templaria dedicada únicamente a Mor y a defender sus jardines. Pequeña nota dentro de la nota. Los cementerios de Mor son grandes espacios donde se entierra la gente en mausoleos o tumbas, rodeados de jardines de rosas negras, en referencia al jardín de Mor en el más allá. Cerrando este paréntesis dentro del paréntesis, Dios mío, esta vaina ya está sacando la tercera cabeza. Volviendo a la Guardia Negra, su característica más distintiva es su armadura de placas totalmente oscura, junto a su capacidad de no hacer ningún ruido y de mantenerse totalmente inmóviles durante horas. Algunas personas incluso confunden a los guardias con estatuas de ébano. Realmente no los puedes culpar. Si el tipo está quieto 8 horas seguidas y el cambio de guardia lo hacen en absoluto silencio, a menos que te fijes en la altura, vas a ver una armadura negra completamente forrada hasta con visor, que cambió con otra armadura totalmente forrada. Para proteger los campos de Mor, los guardias usan siempre armas de largo alcance como lanzas o alabardas. Primero, porque te permiten alcanzar a cualquier ocioso que esté trepando el muro, y segundo, porque los rezos, los ritos y los amuletos son una muy buena defensa contra los nigromantes. Para ensartar una alabarda de 3 kilos en el cráneo del transgresor suele ser una solución mucho más efectiva. La guardia, además de proteger los cementerios, también hace parte de ofensivas en campo abierto, mayormente contra hordas de no muertos, pero no exclusivamente. En el campo de batalla mantienen el mismo orden y disciplina que los caracteriza. Los regimientos también van a caballo como las demás órdenes de caballería, pero su táctica más conocida es formarse a doble línea, alabarda en mano haciendo una pared de filos de acero, avanzando de forma uniforme, pero no al unísono, porque incluso en mitad de la cacofonía horrenda del combate, la guardia mantiene el silencio sepulcral que los identifica. Marchando y golpeando sin emitir ningún sonido, se dice que el armamento de la Guardia Negra de Mor es bendecida por los sacerdotes para que no emita ningún ruido. Ese comportamiento antinatural provoca una aversión hacia la guardia en combate, afectando la moral de sus adversarios. Al tiempo que con gran maestría usan sus alabardas para desmembrar y cortar los horrores de la noche, aprovechando el alcance de sus armas para inutilizar a sus enemigos antes de que sus profanas e infectas garras alcancen al caballero. Ahora yendo a una deidad menos lúgubre, tenemos a Mirmidia, diosa de la estrategia, el honor, la justicia y las artes, solamente en Talia y Estalia. Mirmidia es un caso peculiar en el panteón imperial, porque no es una diosa de origen imperial. El culto empezó en las tierras más al sur, en Talia y Estalia, donde es la diosa principal de esas tierras, por una ventaja arrolladora, y llegó al imperio gracias a los caballeros del sol resplandeciente.
En el imperio, su influencia no es ni cercanamente equivalente a su tierra natal, y solo su aspecto como diosa de la estrategia es venerado. Los otros son opacados por otros dioses. El culto de Mirmidia es mayoritario en los círculos militares del imperio, sobre todo en generales y altos mandos de las fuerzas armadas. También hay soldados rasos que piden a Mirmidia su protección, pero en el fragor del cuerpo a cuerpo, la furia de Ulrich o el valor de Sigmar suelen prevalecer sobre la cabeza fría y calculadora de Mirmidia. Los civiles también le rinden culto a Mirmidia en su día a día, más por temor a irrespetar una deidad, así sea extranjera, a buscar sus bendiciones. El culto de Mirmidia tiene una presencia considerable en el imperio, teniendo en cuenta su origen, teniendo templos en todas las ciudades principales. Los sacerdotes imparten clases regulares sobre estrategia y el arte de la guerra, y por lo menos una vez por semana dan servicios religiosos para expatriados del sur, normalmente en tileano o estiliano clásico, donde se promueve la participación, involucrando a los presentes en el debate. Para un ciudadano imperial promedio no es muy agradable este tipo de congregaciones. Primero, porque están acostumbrados a ser sermoneados y no a hacer preguntas. Segundo, porque a duras penas entiende el Rexpiel para que le den un sermón en una lengua extraña. La otra razón de la importancia y el alcance del culto de Mirmidia se debe a los Caballeros del Sol Resplandeciente. Como parte de su rito de iniciación en la orden, el neófito debe viajar durante un año, recibiendo experiencia en el combate y aprendiendo del mundo, apoyando a los líderes de los ejércitos con tácticas y estrategias, y prestando su espada a los caballeros en el campo de batalla. Se dice que un solo iniciado a caballero hace más por el culto de Mirmidia que todas las iglesias del imperio juntas. Ok, esta es la segunda vez que hablo sobre una orden de caballería y se supone que este video era sobre los dioses. Voy a explicar lo más importante de los Caballeros del Sol Resplandeciente solo porque son indispensables para explicar el culto de Mirmidia en el imperio, pero voy a hacerlo rápido. Los Caballeros del Sol Resplandeciente nacieron durante las cruzadas del imperio hacia Arabi. Un grupo de caballeros imperiales entraron a liberar una ciudad, cuando de repente cientos de arábicos cargaron contra ellos. Los caballeros sabían que iban a morir cuando los fueran a atacar, pero de repente un temblor sacudió la ciudad, haciendo caer una enorme estatua de Mirmidia sobre los atacantes, salvando al grupo de caballeros imperiales. Después de este evento, los caballeros juraron la lealtad a Mirmidia y cuando volvieron al imperio, crearon la primera casa capitular, cerca de Ravenstein, en Talabecland. La razón verdadera de que el culto tomara tanta fuerza en el imperio fue porque esta orden fue la primera en dar apoyo a Magnus el Piadoso durante la Gran Guerra contra el Caos. Listo. ¿Qué son las cruzadas? Después, ¿qué es Arabi? Un país. El que sigue. ¿Quién es Magnus? La próxima semana sin falta. ¿Cómo que la Gran Guerra contra el Caos? Aquí tienes, hijo, ahora lárgate, me molestas. Gracias. Ahora pasamos de una diosa basada en el orden al dios menos convencional y con una total falta de estructura. Ranald, dios de la suerte y la fortuna, ladrones y pícaros, charlatanes y embaucadores. También es la deidad de los juegos de azar y protector de la libertad del pueblo contra la tiranía y la opresión. Si ignoramos el último punto, Ranald suena como un dios que solo beneficia a los criminales, pero resulta, bueno, sí es verdad. La mayoría de los creyentes de Ranald son gente con una relación muy complicada con la ley. Pero si se supone que los dioses están para proteger a los súbditos, ¿por qué existe un dios que va en contra de su bienestar? Primero, eso es totalmente falso. Existen dioses que buscan lastimarte y hacerte mucho daño. Los 4 dioses del caos son el mejor ejemplo, o incluso Cain. Segundo, los criminales también son personas del imperio y pueden rezarle al dios que más les convenga. Es más, es mucho más el daño que va a hacer un noble que le reza a Sigmar, pero que sea un completo inútil, al daño que hará un ladrón que le rece a Ranald durante toda su vida. Otra cosa importante es que si un sacerdote de Ranald te roba, solo tendrás un daño emocional y monetario, pero nunca habrá un daño físico. Algo que Ranald prohíbe es lastimar físicamente a las personas al momento de intentar robarlas. Y el asesinato es el crimen más grave dentro del culto. Es más, si el robo se puede realizar sin uso de la fuerza bruta y que la gente solo se dé cuenta de que fue asaltada cuando el ladrón ya está de nuevo en la taberna tomándose el dinero de su víctima, es mucho mejor, el acto hace mucho más feliz a Ranald. El culto de Ranald no tiene una estructura fija, o sea, realmente no hay ninguna estructura en el culto. No existen templos construidos a Ranald. Se dice que cualquier lugar de apuestas es un templo a Ranald. Normalmente en estos espacios se pueden encontrar símbolos en las paredes,
puertas o realmente en cualquier parte de la taberna, ingeniosamente escondidos, pero a plena vista, donde solo los ojos bien entrenados de un seguidor los pueden ver. También existen construcciones más permanentes, si se les puede decir, pequeños altares escondidos en callejones oscuros en el barrio más marginal de la ciudad, o en el campo, en medio de cruces de caminos. Estos altares siempre se hacen pequeños y fáciles de desarmar, para poder moverlos cuando las autoridades se acercan demasiado. Los propios sacerdotes de Ranald son un grupo tan peculiar y desarticulado como te puedes esperar a esas alturas. La mayor diferencia es que los sacerdotes son criminales, ladrones, estafadores, un reflejo inverso de los demás sacerdotes en el imperio. Ranald no tiene festividades ni ritos más allá del engaño y el robo. Esto les da una libertad que los demás cultos no tienen y les permite actuar en solitario la mayoría del tiempo, planeando su siguiente atraco en paz. Los sacerdotes solo se reúnen en caso de que planeen un golpe realmente grande o cuando se entrena a un iniciado en el culto. Esto genera un verdadero dolor de cabeza para los demás cultos en las reuniones del Gran Cónclave. Cada vez el representante de Ranald es diferente. Siempre un elocuente orador que se encarga de limar las asperezas con los demás representantes y convenciendo a todos de que las acusaciones de robos y trampas de los sacerdotes de Ranald son solo interpretaciones erradas e intolerancias a las creencias ajenas. Sí, cómo no. Chaya, diosa de la sanación, compasión y los nacimientos. Es la diosa más benevolente y querida, no solo en el imperio, sino en todo el viejo mundo. Toda persona va a visitar un templo de Chaya como mínimo una vez en su vida para pedir la ayuda de sus sacerdotisas. Se dice que Chaya siente el dolor de todos los seres vivos y por eso siempre está llorando. Es por esto que su papel está enfocado únicamente al alivio del dolor de todos, principalmente los desdichados y abandonados. Un templo de Chaya acepta a todas las personas que busquen socorro, no importa el estatus, el estado o la cantidad. Para poder mantener la operación a un nivel cercano a lo viable, todo el culto vive en constante estado de autodeprivación. Los templos son sencillos y utilitarios. Todas las donaciones que reciben se venden para poder ayudar a los pacientes. Las sacerdotisas se mantienen en un constante estado de penitencia. Se abstienen de todo tipo de entretenimiento o lujo. Si tienes tiempo para entretenerte, es mejor usarlo cuidando a los que más lo necesitan. Es un dicho común entre las sacerdotisas de Chaya. Hay algunos casos en que consideran el comer y el dormir como lujos, y lo hacen lo mínimo posible, con tal de ayudar a más personas. Por suerte, ese comportamiento extremista es muy raro. Otro aspecto importante de Chaya es su voto de total pacifismo. Ninguna sacerdotisa puede siquiera lastimar a otro ser vivo, sin importar lo que haya hecho. Hay una única excepción, y son las entidades de Norgol, el dios de las pestes. Por suerte, el culto de Chaya es tan querido por todos que ninguna persona, aun si fuera un criminal, le haría algo malo a una sacerdotisa o templo de Chaya. Aunque casos se han visto de robos a los templos, milagrosamente al día siguiente el propio ladrón vuelve para entregar lo robado y para pedir que le traten los moretones que tiene de la golpiza que le dieron sus compañeros. Si has puesto atención, habrás notado que he dicho sacerdotisas todo este tiempo, y es porque la mayoría son mujeres en los templos de Chaya. No es que no acepten hombres, sí lo hacen, pero la gran mayoría son curadores errantes, dando alivio en los lugares más recónditos del viejo mundo. Esa práctica es normal para todos los neófitos independientemente del género. El tiempo de viaje es normalmente un año. Después de esto se les nombra sacerdotes. Pero juntar hombres y mujeres en lugares tan pequeños es una receta para problemas. Por eso a los hombres los mandan a viajar aún después de ser nombrados sacerdotes, hasta que estén viejos y sean menos atractivos. Después los vuelven a ubicar en los templos. Considerando que Chaya es la única deidad 100% benévola y que nunca te va a castigar, ¿por qué los nobles la veneran tan bien y hacen donaciones tan exorbitantes cuando ellos no necesitan sus servicios casi nunca? Lo que pasa es que Chaya es la hija de Verena y Mor, y si te tratas mal a la hija, te la vas a ver con el padre. Ahora, yendo al lado salvaje, Taal y Raya son el par de deidades que protegen la tierra. Taal reina la naturaleza, los lugares salvajes. Él es el poderío y la majestuosidad primigenia de la tierra, tanto en el aspecto terrenal de los árboles y piedras, como los impulsos primarios de todo ser vivo. Taal hace llover, los ríos correr, a los animales reproducirse y a las plantas crecer. En las personas, él no es solo el corazón que palpita, también es la chispa que hace ese corazón moverse. Él representa vigor y crecimiento en todas las formas, por eso se le considera el rey de los dioses.
Es adorado principalmente por leñadores y cazadores. Raya es la esposa de Taal. Ella se encarga de hacer crecer los campos y rebaños de los humanos, asegurando grandes cosechas y carne para todos. A Raya también se le atribuye el amor de las parejas. Por eso la mayoría de las súplicas a ella vienen de jóvenes enamorados o que buscan el amor. Al mismo tiempo, el lado más carnal de las relaciones también es responsabilidad de Raya. Obviamente son muy pocos los que la adoran de esta forma en público, y las sacerdotisas aseguran que susurrar su nombre en momentos muy apasionados es más que suficiente. Por favor, que ella no es Slanesh. Los sacerdotes de Taal y Raya viven sus vidas en medio de lo salvaje, como ermitaños o en pequeñas comunidades alejadas de la civilización, viviendo en la naturaleza, cazando, pescando o recogiendo de los propios árboles y bayas. En las comunidades más grandes también se mantienen cultivos y rebaños. Sin embargo, el culto entiende que una manada también es fuerte y ayudan a las comunidades cercanas. Los sacerdotes de Taal son muy apetecidos por su conocimiento de animales y de la caza, aunque son comunes los choques entre estos y los cazadores, cuando consideran que están tomando más de lo necesario de la fauna local. Las sacerdotisas de Raya son mucho más queridas por su ayuda con los cultivos y con los partos. Contrario a lo que se puede inferir, la estructura del culto es muy clara y organizada. Hay 2 caciques, uno de cada dios, en cada provincia del imperio. Aunque ambos se consideran iguales, el mando de cada uno se turna según la temporada. Raya manda durante la primavera y el otoño, para darle el turno a Taal en el invierno y el verano. Debajo de los caciques están los altos sacerdotes, que se encargan del bienestar y responsabilidad de los sacerdotes rasos. Ahora vamos con Ulrich, dios del invierno, los lobos y la guerra. Se dice que el culto a Ulrich es el más antiguo en la historia de la humanidad. Todo empezó cuando Ulrich guió a los Teutogen, los ancestros de los que hoy en día pueblan el imperio, hacia las tierras boscosas de Midland. Después de cruentos combates con los habitantes y monstruos de estas tierras, los Teutogen vieron a lo lejos una gran montaña, plana en su punta. Para guiar su camino, Ulrich golpeó la punta de la montaña con su puño, en su lugar naciendo una gran flama plateada. Los mortales con frío, hambre y cansancio decidieron seguir esa señal hasta llegar a la base de la montaña, donde una manada de lobos blancos los esperaban. Viendo a los humanos como invasores de su territorio, aullaron sedientos de sangre, preparados para atacar. Los Teutogen, a pesar de su condición, tomaron sus armas y aullaron de vuelta a los lobos, preparados para enfrentarse a ellos. De repente, una luz blanca y brillante bañó a los humanos, haciendo que los lobos escaparan. Después de esta intervención divina, el pueblo Teutogen juró crear el templo más magnífico de todos sobre la montaña para proteger la llama de su dios. Al día de hoy, milenios después, la misma llama creada por Ulrich sigue brillando y jamás se ha apagado. Aunque el culto de Ulrich está ligado al nacimiento de los pueblos que hoy en día pueblan el imperio, y que antiguamente era el dios principal en todas las provincias, hoy en día la influencia de Ulrich se ha reducido muy notablemente. En Midland, su presencia sigue siendo totalmente absoluta, por ser su base principal y el lugar de nacimiento del culto. En las provincias del norte, como en Ostland o Hoogland, su presencia también es considerable. Sin embargo, en las provincias más al sur, su culto ha prácticamente desaparecido, pasando de tener templos repartidos en toda la tierra a solo capillas en las ciudades principales, mientras el tiempo y la naturaleza cubren las ruinas de los templos más antiguos. Ulrich es un dios sencillo, directo, agresivo y honorable. Espera que sus súbditos cumplan con esos atributos a cabalidad, y es algo que los sacerdotes obedecen a rajatabla. Algo que no se tolera en las creencias de Ulrich es la debilidad y el engaño, ambos motivos suficientes para excluir a un iniciado del culto. Para separar a los no aptos, todos los iniciados son abandonados en mitad del bosque en pleno invierno, con solamente sus ropas para defenderse. Si logra volver vivo al templo, se integra al culto como un sacerdote, así probando el último atributo que Ulrich pide de sus seguidores, ser autosuficiente sin importar el lugar. El último paso antes de tomar la túnica del sacerdocio es una gran fiesta para el iniciado, donde se le permite una última oportunidad de desenfreno antes de jurar los votos de celibato de por vida. El requerimiento más sencillo de seguir es nunca cortarse la barba ni el pelo. Esto se hace para tener una imagen más cercana a las descritas de Ulrich con su gran melena y barba. De aquí en adelante, la vida del sacerdote consistirá de constantes entrenamientos físicos y teológicos. Algunos templos hacen énfasis en otros conocimientos más peculiares, retórica, lucha libre
y la siempre necesaria supervivencia en mitad del bosque en pleno invierno. Con todos esos requerimientos, es fácil entender por qué Ulrich ha perdido popularidad entre las personas más al sur del imperio. Mientras Sigmar te pide unidad con tus congéneres y valor en el campo de batalla, el pinche Ulrich te pide irte desnudo en medio de un bosque, quién sabe a cuántos grados bajo cero, a que se te congelen las bolas a pelear con lobos solo con tus puños. A pesar de lo antipáticos, tercos y conflictivos que son los sacerdotes de Ulrich, su experiencia militar y liderazgo son incomparables entre los líderes del imperio, y siempre son una vista agradable en cualquier regimiento. El gran respeto por la autoridad y simpleza del culto se nota sobre todo en su estructura, sencilla pero práctica. En cabeza del culto está el Al-Ulrich, Emil Valgir, el gran sacerdote de Middelheim. Este es un cargo vitalicio y de grandísima importancia. No solo tiene a sus órdenes toda la influencia del culto de Ulrich, también maneja a la orden de caballeros más grande de todo el imperio, los Caballeros del Lobo Blanco, y como poco, tiene un voto en la elección del próximo emperador. Por todo esto, la elección del próximo Al-Ulrich es muy cuidadosa para evitar que un líder débil ocupe este puesto. Debajo del Al-Ulrich está el gran maestro de los lobos blancos y los grandes sacerdotes. Cada templo tiene un gran sacerdote y este tiene un delegado, a veces llamado padre de la guarida. Bajo su supervisión están los sacerdotes que cumplen las tareas dadas por los líderes del templo. El sacerdote tiene a su cargo los iniciados y normalmente se designa al más prometedor entre todos como comandante del grupo. El gran maestro es responsable de las grandes compañías, las enormes formaciones de caballeros del lobo blanco que rondan el imperio e incluso más allá. Cada compañía tiene un comandante, que está asignado a un templo, y responde al gran sacerdote de ese templo. Un sargento templario es asignado por el comandante a una formación entre 5 a 20 caballeros como su líder. El único puesto fuera de esta estructura es la guardia teutógena. Esos hombres son escogidos personalmente por el Al-Ulrich y el Gran Maestro entre los mejores caballeros del Lobo Blanco para ser guardias personales del Al-Ulrich y acompañarlo todo el tiempo en sus responsabilidades como elector imperial y líder del culto. La relación entre el culto de Ulrich y Sigmar siempre ha sido complicada, incluso en los mejores tiempos, y han sido más de un par de veces en que ambos cultos han entrado en conflictos militares. Sigmar fue el hombre que unificó a los pueblos del actual imperio cuando aún Ulrich era el culto predominante. Es más, Sigmar era ulricano y fue el propio Al-Ulrich de ese tiempo quien lo coronó como primer emperador. Después de su desaparición en las montañas y posterior deificación, el culto de Sigmar explotó en popularidad con las masas, mientras que los sacerdotes de Ulrich alegaban que Sigmar jamás sería un dios y que tales ideas eran herejía. Después de más de 2500 años, varias guerras civiles e ininterrumpida ventaja del culto sigmarita, los creyentes de Ulrich están en una posición nada envidiable. Su peso en la elección imperial es solo 1/3 del de culto de Sigmar. La gran mayoría de sus creyentes aceptan a Sigmar como un dios, y muchos creyentes de Sigmar miran con desconfianza al culto de Ulrich. La diosa de la justicia y el conocimiento, Verena, es la deidad que permite al imperio crecer como una sola entidad. Puede que Sigmar y Ulrich sean los dioses que están presentes en los campos de batalla, combatiendo a los invasores y herejes, pero es Verena la que mantiene el orden dentro de las paredes de las ciudades, evitando que los ejércitos se lancen los unos contra los otros y que el imperio caiga bajo su propio peso. Lo último que necesitan las personas es que la impunidad y la injusticia lleven al imperio a un estado de tiranía y anarquía, aunque no es como si eso nunca hubiera pasado. En la mitología, Verena es la esposa de Mor. Esta es una pareja muy inusual a simple vista, pero en realidad ambos comparten algo fundamental: el juicio de los mortales. La diferencia es que Mor juzga a los muertos y Verena a los vivos. También se considera que Verena es la madre de Chaya, y en algunos lugares también la de Milmidia. El otro aspecto de Verena es su rol como diosa del conocimiento. Se dice que ella fue la que permitió a las tribus bárbaras avanzar hacia la sociedad actual con el regalo de la escritura. Es por esto que también se le considera madre del aprendizaje, razonamiento y el discurso. Un símbolo común de Verena es una espada apuntando hacia abajo, con una balanza en la mitad. La balanza es obvia en su representación de la justicia, pero la espada no es solo de adorno. Aunque la mayoría de los sacerdotes de Verena son estudiosos, abogados e investigadores,
Verena también tiene un lado militar, y tiene una gran fuerza templaria como los otros dioses, aunque en menor cantidad y para tareas mucho más excéntricas. Aunque Verena imparta el orden, la ley y la justicia en su culto, este no tiene ningún tipo de jerarquía formal. Cada templo actúa de forma independiente al resto del culto y los otros templos. Siempre se les encuentra en ciudades o en lugares donde se busque el conocimiento, fundando nuevas universidades o ayudando a las ya establecidas, siempre fomentando el aprendizaje y la educación. Independiente del tamaño, lugar u objetivo de los templos, todos siempre están buscando lo mismo: la recolección y conservación del conocimiento. En todos los templos existe una gran biblioteca, donde libros antiguos y nuevos se guardan para ser estudiados y compartidos con las masas, buscando que un poco de su conocimiento llegue a las personas. Esta búsqueda por el conocimiento escrito es la mayor peculiaridad y punto álgido del culto de Verena con los sacerdotes de otros cultos, sobre todo Sigmar. Aunque uno de los crímenes más graves para Verena es dejar perder el conocimiento escrito, algunos sacerdotes entienden que no todo el conocimiento debe ser protegido. Una cosa es guardar un antiguo calendario de cosechas de un granjero en una vereda que nadie conoce en Wissenland. Otra muy diferente es guardar ese libro de cubierta color gangrenoso que parece estar hecha de carne humana putrefacta que tiene gusanos en el interior. Además que la tinta parece hecha con sangre humana con pus y el separador tiene la consistencia de la piel seca de un humano que se mueve sola por alguna razón. Y para terminar, cada que lo cierras, escuchas susurros que salen de las paredes. Ah, y no olvidemos que tiene ojos de un color amarillo enfermizo en el dorso que te persiguen a donde vayas. Lastimosamente, la mayoría de los sacerdotes de Verena consideran que ambos libros deben ser protegidos, cosa que no le hace mucha gracia a los cazadores de brujas. Pequeña nota: los cazadores de brujas son una orden de caballeros de Sigmar. Los sacerdotes de Verena siempre son personas ilustradas y que han estudiado extensivamente, y se les suele consultar para discutir sobre casi cualquier tema. Su opinión siempre tiene gran peso, pero para llegar a su conclusión tienen en cuenta todos los puntos de vista, y se toman su tiempo considerando todos los aspectos. Aunque el sacerdote de Verena siempre antepone la justicia ante todo, son más bien pocos los que son jueces de profesión. Normalmente el sacerdote sirve de mediador y juez entre las partes, y después de dar su veredicto entrega al culpable a las autoridades para que se tome el proceso regular. Solo si se sabe que las autoridades son corruptas o injustas, el sacerdote forma una corte clandestina, donde puede tomar el rol de juez, jurado y verdugo. Y ahora por último llegamos al culto más importante de todos, el de Sigmar. Al ser el culto más grande de todo el imperio, diferentes órdenes se han creado dentro del propio culto, cada una encargada de proteger al imperio de diferentes formas. Primero está la Orden de la Antorcha, la encargada de proteger las almas y las mentes de los hijos de Sigmar. Ellos se encargan de llevar la palabra de unión de Sigmar a las masas en los templos. Cada día festivo, las personas se reúnen en el templo local para recibirle el sermón de unidad de los sacerdotes. Este es solo uno de los eventos sociales en los templos de Sigmar. Los sacerdotes regularmente preparan rituales, aconsejan a los creyentes, organizan coros y preparan a los locales en milicias para defender al imperio en caso de que lo peor pase. Los templos también entrenan a la juventud como portadores de martillos. Esta es una fuerza auxiliar a los soldados templarios del lugar. Su trabajo consiste en proteger las reliquias y portarlas en las procesiones sagradas. Se sabe que en los templos más grandes, los portadores de martillos son una fuerza de élite. Grandes soldados que llevan en sus espaldas grandes espadas. ¿Es en serio? ¿No son martillos? ¿Cómo sea? Ellos se encargan de escoltar a los sacerdotes cuando salen del templo. Mientras que la Orden de la Antorcha protege la mente de la gente del imperio, la Orden del Martillo Plateado deambula por las tierras, protegiendo sus fronteras, aplastando las amenazas e informando a las autoridades de los peligros que se acercan. Cuando esos sacerdotes errantes pasan por un templo, suelen ayudar dando consejos a los iniciados inseguros, entrenando a los portadores de martillos, que llevan espadas, o hablando a las masas. Estos sombríos guerreros sacerdotes son queridos por donde pasen, acabando con los peligros con sus grandes martillos de guerra, esto sí tiene sentido, e intrépido coraje, llevando la palabra de Sigmar a las pocas comunidades que no tienen un templo. Siguiendo ahora, vamos a la Orden del Yunque. Esta se encarga de preservar la palabra de Sigmar, interpretarla y enforzar las leyes que están ahí escritas.
Los sacerdotes de esta orden casi nunca salen de sus monasterios. Pasan los días encerrados estudiando y catalogando textos sagrados y resolviendo disputas dentro del culto. Incluso tienen la autoridad para juzgar casos de otras órdenes. El respeto que genera esta orden se debe a que no existe persona más sabia en los ritos y costumbres dentro del culto a Sigmar. La única razón por la que los sacerdotes de la Orden del Yunque salen a recorrer las tierras del Imperio es en busca de tomos perdidos sobre Sigmar y actuando como jueces ambulantes al pasar por los pueblos más recónditos, donde ellos aceptan muy humildemente el cobijo y la comida de la población a cambio de sus servicios, aun si nadie los había pedido. Por último, la orden más poderosa, pero al mismo tiempo desconocida de todas, es la Orden Templaria de la Llama Purificadora. Esta orden es la encargada de buscar y erradicar las raíces de la corrupción del caos, sin importar en dónde estén. Los miembros de esta orden están bajo el control directo del gran teogonista. Su insignia es un medallón marcado con una llama. Este objeto es equivalente a una orden del líder supremo del culto. Los caballeros de esta orden también son errantes como los sacerdotes de la Orden del Martillo Plateado, pero en cambio, cuando la gente los ve, solo sienten terror. Su autoridad y ferocidad no tienen límite, y la gente los apoda cazadores de brujas. Un templario de la Orden de la Llama Purificadora tiene control total sobre las personas y objetos de los templos de Sigmar, sin importar la provincia en que estén. Este control, en teoría, también se aplica a las personas y los pueblos, pero un buen cazador de brujas debe tener el carisma necesario para reunir a los pobladores y dirigirlos hacia donde él necesite. Esta orden tiene su única casa capitular en Altdorf, donde el Inquisidor General mantiene un constante control sobre los miembros de la orden, porque el poder corrompe. El culto de Sigmar en general es enorme. Hay muchas más órdenes menores, rangos entre los sacerdotes y divisiones incluso en cómo se debe adorar a Sigmar. Pero espero que con este video hayan entendido un poco más sobre cómo funcionan los cultos dentro del imperio. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Nos veremos próximamente. Su trabajo consiste en proteger las reliquias sagradas y deportarlas. Los sacerdotes de Verena siempre son personas ilustradas y que se han estudiado excesivamente. Ahora yendo a una deidad menos lúgubre, los Teutogen vieron a lo lejos una gran montaña, plana en su tumba. En su tumba, no en su punta, marica.